Nunca pensé que las palabras de mi propio hijo me dolerían más que el día que enterré a su padre. Era domingo por la tarde en Ciudad de México, y yo había pasado 4 horas en la cocina preparando el mole poblano que a Alejandro tanto le gustaba. El mismo platillo que había cocinado cada domingo durante 16 años, desde que se casó con Patricia. Mis 70 años pesaban en la espalda mientras molía los chiles en el metate que había heredado de mi madre, pero lo hacía con amor, porque creía que todavía era bienvenida en esa casa. El aroma del chocolate mezclándose con las especias llenaba toda la cocina, y por un momento me sentí como en los viejos tiempos, cuando mi esposo Manuel todavía vivía, y esta casa se llenaba de risas genuinas. Cuando llamé a todos para sentarse a la mesa, vinieron hablando en voz alta sobre las vacaciones que tomarían en Cancún el próximo mes, sin siquiera agradecer las horas que había invertido cocinando para ellos. Patricia traía puesto un vestido nuevo, que seguramente había costado más dinero del que yo gastaba en comida durante 3 meses, y Alejandro lucía esa camisa cara que le había regalado por su cumpleaños. Mis 2 nietos, Diego de 15 años y Santiago de 12, llegaron corriendo desde la sala donde habían estado jugando videojuegos toda la tarde, sin siquiera saludarme como hacían cuando eran pequeños y me recibían con abrazos cada domingo. La tensión comenzó desde el momento en que Patricia dio la primera cucharada del mole. Su rostro se transformó inmediatamente en una mueca de disgusto exagerado, como si hubiera probado algo podrido. Empujó el plato hacia el centro de la mesa y dijo en voz alta, asegurándose de que todos la escucharan: «Ay, Esperanza, este mole está horrible, demasiado dulce y le falta sabor. ¿Cómo es posible que después de tantos años todavía no sepas hacerlo bien?» Sentí como si un puño invisible me hubiera golpeado el estómago, pero intenté explicar con toda la calma que pude reunir que había seguido la receta de siempre, la misma que mi madre me enseñó cuando tenía 20 años y que siempre había sido del agrado de la familia. «Mamá, quizás se me olvidó algo en la preparación, pero puse todo el cariño como siempre», le dije tratando de mantener la voz firme, aunque por dentro sentía que algo se estaba quebrando. Diego y Santiago intercambiaron miradas incómodas y siguieron comiendo en silencio, como habían aprendido a hacer cada vez que había tensión en la mesa. Patricia soltó una risa sarcástica que me atravesó como una corriente fría. «¿Cariño? El cariño no arregla la comida mal sazonada, Esperanza. Ya estás muy mayor para seguir cocinando si no puedes hacerlo bien». Fue entonces cuando Alejandro, mi único hijo, el niño que cargué en brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre, el mismo que defendí cuando otros niños se burlaban de él en la escuela, explotó de una manera que jamás había visto. Golpeó la mesa con tanta fuerza que los vasos saltaron y el agua se derramó sobre el mantel bordado que yo misma había hecho años atrás. Sus ojos se llenaron de una furia que no reconocía, como si fuera un extraño sentado en el lugar de mi hijo. «¡Ya basta, mamá!», gritó con una voz que hizo que mis nietos se sobresaltaran en sus sillas. «Estoy harto de que siempre tengas que arruinar nuestras comidas familiares con tu comida horrible. Patricia tiene razón, ya no sabes cocinar y nos haces pasar vergüenzas». El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo desesperadamente en mis oídos. Miré a mi hijo, buscando algún rastro del niño amoroso que había criado, pero lo único que encontré fue el rostro de un hombre que parecía odiarme profundamente. Pero las palabras que vinieron después fueron las que realmente me destrozaron el alma. «O le pides disculpas a mi esposa por el mole asqueroso que preparaste, o te vas ahora mismo de esta casa». La frase resonó en el comedor como un eco que no quería desaparecer. Patricia sonrió con satisfacción, cruzándose de brazos como quien acaba de ganar una batalla muy esperada. Diego bajó completamente la mirada hacia su plato, y pude ver que sus ojos se llenaron de lágrimas que se esforzaba por contener. Santiago dejó caer el tenedor sobre el plato con un ruido metálico que pareció amplificarse en el silencio mortal que nos rodeaba. Tragué el nudo que se había formado en mi garganta y me quedé mirando a mi hijo durante lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron solo unos segundos. En ese momento entendí que ya no quedaba nada del niño que había criado con tanto amor y sacrificio.
Frente a mí estaba un hombre que había elegido humillar a su propia madre para complacer a una mujer que claramente me despreciaba desde el primer día que la conocí. Sin decir una sola palabra, me levanté de la mesa con una dignidad que no sabía que todavía poseía y caminé hacia el cuarto trasero donde guardaba mis pocas pertenencias cuando me quedaba a dormir con ellos los fines de semana. Cada paso hacia ese cuarto me dolía más que el anterior, y podía escuchar cómo reanudaron la conversación en la mesa como si nada hubiera pasado, como si acabaran de echar de la casa a una desconocida molesta en lugar de a la madre y abuela de la familia. Escuché claramente la voz de Patricia diciendo: «Por fin, Alejandro, ya era hora de que pusieras límites. Tu madre siempre ha sido un problema en nuestra relación». La respuesta de mi hijo fue como una puñalada final en mi corazón ya destrozado. «Tienes razón, amor. Debí haber hecho esto hace mucho tiempo». Tomé mi bolsa café de piel que había sido un regalo de Manuel en nuestro 20º aniversario, mi rebozo de lana que me protegía del frío de las noches capitalinas, y una pequeña maleta donde guardé las pocas ropas que tenía en esa casa. Mis manos temblaban mientras doblaba cada prenda, no de miedo, sino de una mezcla de humillación y una extraña sensación de liberación que no lograba entender completamente. En el cajón de la mesita de noche encontré la fotografía de Manuel que siempre llevaba conmigo, donde aparecía sonriendo con su uniforme de trabajador de la construcción, el mismo hombre que me había prometido que siempre me cuidaría y que nuestro hijo jamás me haría daño. Cuando regresé al comedor para dirigirme hacia la salida, ellos seguían comiendo tranquilamente, como si los últimos 15 minutos hubieran sido un mal sueño. Patricia había servido postre para todos y estaba contando una anécdota sobre sus amigas del trabajo que los hacía reír a carcajadas. Alejandro ni siquiera levantó los ojos de su plato de flan cuando pasé junto a él cargando mi maleta. Solo Diego me miró de reojo con una expresión de tristeza que me partió el corazón, pero incluso él permaneció en silencio, probablemente temiendo convertirse en el siguiente objetivo de la ira de su padre. Llegué hasta la puerta principal con las piernas temblándome, no por debilidad, sino por la adrenalina de una decisión que estaba tomando forma en mi mente sin que yo misma la entendiera completamente. Antes de girar la manija de la puerta, me detuve un momento y miré hacia atrás, hacia la casa donde había pasado tantos domingos felices cuando Manuel vivía, donde había cuidado a mis nietos cuando eran bebés, donde había cocinado miles de comidas con amor durante 16 años. Por un segundo, esperé escuchar la voz de Alejandro llamándome, pidiendo perdón, corriendo hacia mí para abrazarme como lo hacía cuando era niño y había cometido alguna travesura. Pero lo único que escuché fue la voz de Patricia preguntando: ¿alguien quiere más flan? Quedó delicioso, mucho mejor que ese mole horrible. La risa que siguió a su comentario fue la última cosa que escuché antes de cerrar la puerta tras de mí. Caminé hacia la parada del autobús con mi maleta en una mano y mi bolsa en la otra, sintiendo que cada paso me alejaba no solo de esa casa, sino de la mujer que había sido durante 70 años, la madre abnegada, la suegra complaciente, la abuela que siempre decía que sí a todo. Mientras esperaba el autobús que me llevaría de regreso a mi pequeño departamento en la colonia Doctores, el mismo lugar donde había vivido antes de casarme con Manuel y que había mantenido en secreto durante todos estos años, como una especie de refugio personal, sentí algo extraño creciendo dentro de mi pecho. No era solo tristeza o humillación, aunque ambas emociones estaban ahí, pesadas como piedras en mi corazón. Era algo más profundo y más peligroso. Era la certeza absoluta de que mi familia no tenía ni la menor idea de lo que acababa de despertar en mí con su crueldad. El autobús llegó y me senté junto a la ventana, viendo cómo la casa donde había dejado pedazos de mi alma durante tantos años se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer completamente. En ese momento tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Ellos querían que desapareciera de sus vidas, y eso era exactamente lo que iba a hacer, pero de una manera que jamás se imaginarían, de una forma que les enseñaría el verdadero valor de lo que acababan de perder. Porque después de 70 años de vivir para otros, finalmente había llegado el momento de vivir para Esperanza.
Cuando llegué a mi departamento esa noche, me senté en el pequeño sillón que había comprado en un mercado de segunda mano y miré a mi alrededor. Las paredes estaban decoradas con fotografías de Manuel y recuerdos de nuestra vida juntos, pero no había ni una sola imagen de Alejandro o sus hijos. Había mantenido este lugar completamente separado de la familia que acababa de rechazarme, como si mi intuición hubiera sabido desde siempre que algún día necesitaría un refugio donde ser simplemente yo misma. Esa noche, por primera vez en décadas, dormí profundamente, sin preocuparme por nadie más que por mí misma, sin planear el siguiente domingo de cocina y servicio incondicional. Al despertar la mañana siguiente, algo había cambiado en mi interior de manera irreversible. Ya no era la esperanza que había salido humillada de esa casa el día anterior. Era una mujer mayor, sí, pero también una mujer que acababa de descubrir que tenía derecho a ser respetada, amada y valorada. Y si mi propia familia no podía darme eso, entonces tendría que buscar la manera de dárselo a mí misma, costara lo que costara. Los primeros rayos de sol que entraron por la ventana de mi pequeño departamento me despertaron con una sensación extraña que tardé varios minutos en identificar. Por primera vez en 16 años, había dormido un domingo completo sin levantarme a las 5 de la mañana para comenzar a preparar la comida familiar. No había sonado ningún despertador. No había prisa por llegar temprano a casa de Alejandro para limpiar, cocinar y servir como había hecho cada fin de semana desde que Patricia llegó a nuestras vidas. Era una sensación de libertad tan desconocida que casi me asustó, como si hubiera despertado en la vida de otra persona completamente diferente. Me levanté despacio, sintiendo cada uno de mis 70 años en las articulaciones, y caminé hacia la pequeña cocina donde preparé un café solo para mí. Solo para mí. Esas 3 palabras resonaban en mi cabeza como una revelación. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo únicamente pensando en mi propio placer, sin calcular si a otros les gustaría, si sería suficiente para todos, si cumpliría con las expectativas de Patricia o los caprichos de mis nietos? Mientras el aroma del café llenaba el departamento, las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Pero no eran lágrimas de tristeza solamente. Eran lágrimas de liberación mezcladas con una pena tan profunda que parecía venir desde el centro mismo de mi ser. Sentada en mi pequeña mesa redonda, la misma donde Manuel y yo desayunábamos cuando éramos jóvenes y acabábamos de casarnos, comencé a recordar cómo había llegado hasta aquí. Recordé vívidamente el día que conocí a Patricia, 5 años antes de que se casara con mi hijo. Alejandro la había traído a casa con una sonrisa nerviosa, presentándomela como su novia especial, la mujer de sus sueños. Desde el primer momento, Patricia había mirado mi humilde casa en la colonia Doctores, con una expresión de disgusto mal disimulado, como si el simple hecho de estar ahí fuera una afrenta personal. «Es muy pintoresca», había comentado con una sonrisa falsa mientras observaba los muebles que Manuel había construido con sus propias manos. Durante esos primeros años, yo había interpretado su frialdad como timidez, como la natural dificultad de una mujer joven para conectar con la madre de su novio. Qué tonta había sido al creer que con paciencia, amor y buena voluntad podría ganarme su corazón. Recordé las incontables veces que había defendido sus comentarios hirientes delante de Manuel, quien desde el principio había visto a través de su máscara de amabilidad fingida. «Esa muchacha no te quiere, Esperanza», me había advertido mi esposo una y otra vez. «Solo está esperando el momento de alejarte de Alejandro». Pero yo había insistido en darle el beneficio de la duda, en creer que toda mujer joven eventualmente aprendería a amar a la madre de su esposo. El teléfono permaneció en completo silencio durante todo ese domingo, y también el lunes y el martes. Ni una sola llamada preguntando cómo estaba, dónde me había quedado a dormir, si necesitaba algo. Ni siquiera una disculpa tibia de Alejandro, reconociendo que quizás había sido demasiado duro conmigo. El miércoles por la tarde, mientras regresaba del mercado de la esquina donde había comprado ingredientes para cocinar solo para una persona, vi a mi vecina doña Carmen asomada en su ventana, con una expresión de curiosidad mal disimulada. Se acercó hasta la cerca que separaba nuestros pequeños patios y me preguntó directamente: «Oiga, doña Esperanza,
¿No fue usted el domingo a casa de su hijo? La vi salir con su maleta y no la he vuelto a ver por las tardes. Le conté toda la historia a doña Carmen mientras tomábamos té de manzanilla en mi pequeña sala. Ella me escuchó en silencio, moviendo la cabeza con gestos de desaprobación cada vez más evidentes, hasta que al final explotó con una indignación que me sorprendió. «¿Pero qué clase de hijo desagradecido tiene usted, doña Esperanza, después de todo lo que usted ha sacrificado por esa familia?» Sus palabras me hicieron recordar sacrificios que yo misma había enterrado tan profundamente en mi memoria que casi los había olvidado. Recordé cómo había vendido todas las joyas que Manuel me había regalado durante nuestros 30 años de matrimonio para pagar la universidad de Alejandro cuando él quiso estudiar ingeniería. Recordé las noches que pasé trabajando como costurera hasta que se me hinchaban los dedos, para juntar el dinero de su graduación y su primera computadora. ¿Se acuerda cuando su Manuel enfermó del corazón?, me preguntó doña Carmen con voz suave. Usted trabajaba doble turno en la fábrica textil para pagar sus medicinas, y aún así nunca le pidió ni un peso a Alejandro, aunque él ya estaba trabajando como ingeniero y ganaba bien. Sus palabras fueron como abrir una compuerta que había mantenido cerrada durante años. Recordé esas noches interminables en el hospital, cuando Manuel luchaba por su vida después del infarto, y cómo yo había rogado a Alejandro que viniera a visitarlo, aunque fuera una vez por semana. Pero él siempre tenía excusas, que Patricia no se sentía cómoda en hospitales, que el trabajo lo tenía muy ocupado, que ya vendría cuando papá estuviera mejor. Manuel murió sin recibir ni una sola visita de su único hijo durante sus últimos 2 meses de vida. Esa misma tarde decidí hacer algo que había estado evitando desde el domingo: pasar en caminata frente a la casa donde vivían Alejandro y su familia. No tenía intención de tocar la puerta o causar problemas. Simplemente quería ver si había alguna señal de que mi ausencia hubiera causado algún tipo de impacto en sus rutinas. Lo que vi me destrozó de una manera que no había anticipado. A través de la ventana de la cocina pude observar a Patricia preparando la cena con una sonrisa radiante, mientras Diego ponía la mesa para 4 personas en lugar de 5. 4 personas. Habían eliminado mi lugar en la mesa como si nunca hubiera existido, como si 16 años de domingos familiares hubieran sido borrados de su memoria de un plumazo. Pero lo que realmente me rompió el corazón fue ver a Santiago, mi nieto menor, sentado en la sala viendo televisión con una expresión de tristeza que conocía muy bien. Era la misma cara que ponía cuando era pequeño y había perdido su juguete favorito. Por un momento terrible pensé en tocar la puerta, en disculparme por el mole que según Patricia había estado horrible, en suplicar que me dejaran volver a ser parte de la familia aunque fuera en un papel más reducido. Pero entonces vi a Alejandro llegar del trabajo, besar a Patricia con pasión exagerada y levantar a Santiago en brazos como si estuviera celebrando algo especial. En ese momento entendí la verdad más dolorosa de todas. Ellos no solo no me extrañaban, sino que estaban genuinamente más felices sin mí. Regresé a mi departamento esa noche con una mezcla de emociones tan intensa que pensé que me volvería loca. Era dolor puro combinado con una humillación tan profunda que me hacía sentir náuseas. Pero también había algo más, algo que me asustaba por su intensidad, una ira fría que crecía en mi pecho como un fuego que alguien hubiera estado alimentando durante años sin que yo me diera cuenta. Me senté en la cama que había compartido con Manuel durante tanto tiempo y miré las fotografías que decoraban mi mesita de noche. Ahí estaba mi esposo en nuestro día de boda, tan guapo con su traje prestado y su sonrisa tímida. Ahí estaba Alejandro de niño, abrazándome después de su primera comunión. Y ahí estaba la fotografía más dolorosa de todas, la última Navidad que pasamos juntos como familia completa, cuando Manuel todavía vivía y Patricia aún fingía tolerarme. ¿Qué harías tú, Manuel?, le pregunté a la fotografía en voz alta, sintiendo que necesitaba desesperadamente su consejo. ¿Qué harías si vieras cómo nuestro hijo me trata después de todo lo que sacrificamos por él? Cerré los ojos y traté de imaginar su voz, sus palabras sabias que siempre me calmaban en los momentos más difíciles. Y entonces, como si realmente me estuviera hablando desde algún lugar más allá de la muerte, recordé algo que me había dicho una vez. Esperanza, mi amor,
Nunca permitas que nadie, ni siquiera nuestro propio hijo, te quite la dignidad que te mereces. Una mujer que se respeta a sí misma siempre encuentra la manera de salir adelante. Al día siguiente, jueves por la mañana, tomé una decisión que cambiaría el curso de toda esta historia. Me vestí con mi mejor vestido, el azul marino que Manuel me había comprado para nuestro 25º aniversario. Me peiné cuidadosamente y salí del departamento con un propósito que no había sentido en años. Tenía cosas que hacer, papeles que revisar, secretos que había mantenido ocultos durante demasiado tiempo, porque resulta que Alejandro y Patricia no sabían algo muy importante sobre la casa donde vivían, algo que yo había decidido mantener en secreto hasta que mi hijo demostrara la madurez necesaria para manejar esa información. Y después de lo que había pasado el domingo, había quedado más que claro que esa madurez nunca llegaría. Caminé hacia el centro de la ciudad con pasos firmes, dirigiéndome hacia las oficinas del licenciado Raúl Mendoza, el abogado que había manejado todos los trámites legales después de la muerte de Manuel. Durante el trayecto en metro, observé mi reflejo en las ventanas del vagón y vi a una mujer que había estado dormida durante demasiado tiempo. Era hora de despertarla completamente. Era hora de que Esperanza González, viuda de Herrera, dejara de ser una víctima y se convirtiera en algo mucho más poderoso. Una mujer que finalmente había decidido poner su propia dignidad por encima de todo lo demás, incluyendo el amor incondicional que había sentido por una familia que claramente no se lo merecía. Las oficinas del licenciado Raúl Mendoza estaban ubicadas en un edificio de 4 pisos en el centro histórico de la ciudad, cerca del Zócalo, en una zona que siempre me había intimidado por su aire formal y serio. Pero esa mañana de jueves, mientras subía las escaleras de mármol gastado hasta el 2º piso, me sentía completamente diferente. No era la Esperanza tímida y complaciente que había sido durante tantos años. Era una mujer con una misión clara y la determinación férrea de cumplirla sin importar las consecuencias emocionales que pudiera traer para mi familia. El licenciado Mendoza me recibió con la misma sonrisa amable de siempre, aunque noté una expresión de sorpresa en sus ojos cuando me vio entrar sin cita previa. Era un hombre de 60 años, canoso y elegante, que había sido compañero de trabajo de Manuel en sus últimos años y se había convertido en nuestro abogado de confianza después de ayudarnos con la compra de nuestra primera casa. «Doña Esperanza, qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla hoy?», me preguntó mientras me ofrecía asiento en una de las sillas de cuero frente a su escritorio lleno de documentos y códigos legales. «Licenciado, necesito revisar todos los papeles de la herencia de Manuel, específicamente los que se refieren a la casa de la Colonia del Valle donde vive mi hijo», le dije con una voz firme que me sorprendió incluso a mí misma. Había ensayado esas palabras durante todo el trayecto en metro, pero escucharlas salir de mi boca con tanta determinación me hizo sentir como si fuera otra persona completamente diferente. El licenciado Mendoza me miró con curiosidad y luego con una expresión que parecía mezclar comprensión y preocupación, como si hubiera estado esperando esta conversación durante mucho tiempo. «Por supuesto, doña Esperanza. Permíteme buscar el expediente completo», me dijo mientras se dirigía hacia un archivo metálico grande que ocupaba toda una pared de su oficina. Aunque debo confesarle que me sorprende un poco su petición. ¿Ha habido algún problema con su hijo respecto a la propiedad? Su pregunta me golpeó como una revelación dolorosa. Incluso este hombre, que apenas me conocía profesionalmente, había intuido que algo no estaba bien en mi relación familiar. Mientras él buscaba los documentos, decidí contarle toda la verdad sobre lo que había pasado el domingo anterior. Le narré cada detalle humillante. El mole que Patricia había rechazado de manera tan despectiva, los gritos de Alejandro ordenándome que me disculpara o me fuera, la forma en que me habían eliminado de sus vidas como si fuera una extraña molesta. El licenciado Mendoza escuchó en silencio, moviendo la cabeza con gestos de desaprobación cada vez más evidentes, hasta que finalmente encontró el folder que buscaba y lo colocó sobre su escritorio con un gesto solemne. «Doña Esperanza», me dijo abriendo la carpeta con cuidado, «creo que es momento de que recordemos juntos todos los detalles de cómo se estructuró la herencia de don Manuel». Sus palabras me produjeron un cosquilleo extraño en el estómago.
como si estuviera a punto de abrir una caja de Pandora que había mantenido cerrada durante demasiado tiempo. Como usted recordará, cuando su esposo murió hace 3 años, decidimos estructurar las propiedades de una manera muy específica para proteger sus intereses como viuda. Abrió el primer documento y comenzó a explicarme algo que yo sabía perfectamente, pero que había elegido ignorar durante todo este tiempo. La casa donde vivían Alejandro, Patricia y mis nietos estaba registrada completamente a mi nombre. Manuel y yo la habíamos comprado cuando Alejandro se casó, usando el dinero de la venta de nuestra casa original, más las compensaciones laborales que Manuel había recibido al jubilarse de la empresa constructora donde trabajó durante 30 años. Su hijo nunca ha sido propietario legal de esa vivienda, doña Esperanza. Técnicamente, él y su familia son inquilinos que viven ahí por su generosidad, sin pagar renta. La información que el licenciado me estaba recordando era como redescubrir un poder que había olvidado que poseía. Durante 3 años había permitido que Alejandro y Patricia vivieran en esa casa creyendo que era suya, porque mi intención había sido transferirles la propiedad cuando mi hijo demostrara la responsabilidad y el respeto necesarios hacia su madre. Pero después de lo que había pasado el domingo, había quedado claro que esa madurez nunca llegaría. ¿Qué opciones legales tengo, licenciado?, le pregunté con una calma que me asombró. Como única propietaria registrada, usted tiene derecho absoluto sobre esa propiedad, me explicó mientras revisaba cuidadosamente cada página del expediente. Puede venderla, rentarla a terceros o incluso recuperar la posesión del inmueble. En el caso de que decidiera que los actuales ocupantes desalojen la casa, tendríamos que seguir un proceso legal de notificación que les daría 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Sus palabras resonaron en mi cabeza como música celestial. Por primera vez en años me sentía verdaderamente poderosa, dueña de mi propio destino. Quiero que prepare todos los documentos necesarios para recuperar mi casa, licenciado, le dije sin vacilar ni un segundo. Y también quiero que revise todas mis otras propiedades y cuentas bancarias. Es hora de que haga algunos cambios importantes en mi vida. El licenciado Mendoza sonrió con una expresión que mezclaba admiración y respeto, como si finalmente estuviera viendo a la verdadera Esperanza que había estado escondida debajo de años de sumisión y complacencia excesiva. Durante las siguientes 2 horas revisamos meticulosamente cada aspecto de mi situación financiera. Fue como abrir los ojos después de un sueño muy largo y darme cuenta de que era mucho más independiente de lo que había creído durante todos estos años. Además de la casa donde vivía mi familia, tenía 2 pequeños departamentos en la colonia Roma que Manuel había comprado como inversión y que yo había estado rentando discretamente. También tenía una cuenta de ahorros con más dinero del que recordaba, producto de años de pensión de viudez que había ido acumulando sin gastarlo porque vivía de manera muy modesta en mi pequeño departamento. Doña Esperanza, perdone que le pregunte algo personal, me dijo el licenciado mientras organizaba todos los documentos en orden cronológico. Pero, ¿su hijo sabe sobre estas propiedades adicionales y sus ahorros? Su pregunta me hizo sonreír por primera vez en días. No, Alejandro no sabía nada sobre mi verdadera situación económica. Durante años había mantenido esa información en privado, no por desconfianza, sino porque siempre había creído que un día se la entregaría como una sorpresa maravillosa cuando él realmente la necesitara y la mereciera. No, licenciado, mi hijo cree que soy una viuda pobre que depende de su caridad para sobrevivir, le respondí con una ironía que me sorprendió. Ha sido más fácil permitir que piense eso a tener que explicarle por qué no le he entregado su herencia completa. El licenciado asintió con comprensión y comenzó a preparar una estrategia legal que me permitiera recuperar no solo mi dignidad, sino también el control total sobre mis propiedades y mi futuro. Salí de esas oficinas 3 horas después con una carpeta llena de documentos que representaban mi nueva libertad. El proceso de desalojo sería iniciado esa misma semana, y en 30 días exactos, Alejandro y su familia tendrían que encontrar un nuevo lugar donde vivir. Pero eso no era todo. También había autorizado al licenciado para que cancelara todas las ayudas económicas que discretamente había estado proporcionando a mi familia durante años, el pago mensual del colegio privado de mis nietos,
la mensualidad del auto de Patricia y los 500 pesos que discretamente transfería cada mes a la cuenta de Alejandro para gastos extras. Durante el camino de regreso a casa, me detuve en el Palacio de Bellas Artes y me senté en las escalinatas a observar a la gente pasar. Había algo profundamente liberador en estar ahí sola, sin prisa, sin nadie esperándome para cocinar o limpiar o satisfacer sus necesidades. Por primera vez en décadas, mi tiempo me pertenecía completamente. Una pareja de jóvenes enamorados se besaba cerca de la fuente, y en lugar de sentir nostalgia por mi juventud perdida, sentí una extraña sensación de esperanza. A los 70 años, finalmente estaba aprendiendo a vivir para mí misma. Esa noche, mientras preparaba una cena simple solo para una persona, sonó el teléfono. Era un número desconocido, pero cuando contesté, reconocí inmediatamente la voz nerviosa de Diego, mi nieto mayor. «Abuela Esperanza», me dijo con una voz que temblaba ligeramente. «¿Puedo hablar contigo? Es que las cosas están muy raras en casa desde el domingo, y yo quería decirte que siento mucho lo que pasó». Sus palabras me atravesaron el corazón como una flecha tibia, y por un momento estuve a punto de olvidar toda mi determinación de mantenerme firme. «Dime, mi niño, ¿qué está pasando en la casa?», le pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Diego me contó que sus padres habían estado discutiendo todos los días desde mi partida, que Patricia estaba especialmente irritable y que Alejandro parecía preocupado por algo que no quería explicar. «Ayer escuché a mamá decir por teléfono que ojalá tú no causes problemas, abuela». «¿Qué quiso decir con eso?». Su pregunta me hizo sonreír con una satisfacción que no sabía que era capaz de sentir. «No te preocupes por eso, Diego. Solo asegúrate de estudiar mucho y ser un buen hermano para Santiago». Le respondí con todo el amor que sentía por él, pero sin revelar nada sobre los cambios que estaban por llegar. «Y recuerda siempre que tu abuela te ama más de lo que las palabras pueden expresar, sin importar lo que pase». Cuando colgué el teléfono, supe que esa había sido la última conversación normal que tendría con mi familia por mucho tiempo. Los siguientes días los dediqué a preparar meticulosamente mi nueva vida. Visité los departamentos que tenía en renta para asegurarme de que todo estuviera en orden. Abrí nuevas cuentas bancarias en una institución diferente donde Alejandro no tuviera acceso. E incluso comencé a buscar un departamento más grande y mejor ubicado donde pudiera vivir con la comodidad que mis ahorros me permitían. Era como renacer a los 70 años, como descubrir que había una versión de mí misma que nunca había tenido oportunidad de existir. El jueves de la semana siguiente, exactamente 7 días después de mi visita al licenciado Mendoza, llegó el momento que había estado esperando con una mezcla de nervios y anticipación. El oficial de justicia se dirigiría esa tarde hacia la casa de la Colonia del Valle para entregar formalmente la notificación de desalojo. Decidí estar presente, no para causar drama, sino para ver con mis propios ojos el momento en que mi familia finalmente entendería que habían subestimado gravemente a la mujer a la que habían echado de su casa como si fuera basura. Me estacioné al final de la calle, en un lugar desde donde podía observar perfectamente la entrada de la casa sin ser vista, y esperé. A las 4 de la tarde en punto, el oficial llegó en su automóvil oficial y caminó con paso firme hacia la puerta principal. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me daría un infarto, pero no era de miedo. Era la adrenalina pura de una mujer que finalmente había decidido recuperar su poder después de décadas de entregárselo gratuitamente a personas que no lo valoraban. Era el momento de la verdad que cambiaría todo para siempre. Desde mi posición estratégica al final de la calle, pude ver perfectamente cuando Alejandro abrió la puerta principal y se encontró cara a cara con el oficial de justicia. Incluso a la distancia, noté cómo su expresión cambió dramáticamente de curiosidad casual a una palidez mortal que se extendió por todo su rostro, como si acabara de recibir noticias de una tragedia familiar. El oficial le entregó el sobre oficial con el sello del juzgado, y yo observé cómo las manos de mi hijo temblaron visiblemente mientras rasgaba el papel para leer su contenido. Patricia apareció detrás de él con una expresión de alarma, todavía usando el delantal de cocina que indicaba que había estado preparando la comida vespertina. Vi cómo se asomó por encima del hombro de Alejandro para leer el documento, y su reacción fue incluso más dramática que la de mi hijo.
Se llevó ambas manos a la boca como si estuviera tratando de contener un grito, y luego comenzó a señalar el papel mientras le decía algo a Alejandro con gestos desesperados que no podía escuchar desde mi distancia, pero que definitivamente no eran de tranquilidad. El oficial les explicó algo brevemente, probablemente los detalles legales del proceso de desalojo, antes de regresar a su automóvil y marcharse. Durante varios minutos después de que se fue, Alejandro y Patricia permanecieron parados en la entrada de la casa, leyendo y releyendo el documento como si esperaran que las palabras cambiaran mágicamente ante sus ojos. Finalmente, Patricia comenzó a caminar de un lado a otro frente a la puerta, gesticulando con las manos de una manera que claramente indicaba pánico, mientras Alejandro permanecía inmóvil como una estatua, con el papel colgando de su mano derecha. Decidí irme antes de que comenzaran a buscar por la calle, sospechando que yo podría estar observando desde algún lugar cercano. Durante el trayecto de regreso a mi departamento, me sentí extrañamente vacía, como si hubiera estado cargando un peso enorme durante años y finalmente me hubiera liberado de él. No sentía alegría maliciosa ni satisfacción vengativa. Solo sentía una paz profunda, como la que debe experimentar una persona después de tomar una decisión difícil, pero necesaria, que había estado posponiendo durante demasiado tiempo. Esa misma noche, aproximadamente a las 9, mi teléfono comenzó a sonar de manera insistente. Era Alejandro, por supuesto, y cuando contesté, su voz sonaba completamente diferente a como la había escuchado en años. Ya no era el tono autoritario y despectivo que había usado conmigo el domingo anterior. Era la voz de un hombre asustado, desesperado, casi suplicante. «Mamá, por favor, dime que esto es una broma. Dime que tú no tienes nada que ver con esta notificación de desalojo». «No es ninguna broma, Alejandro», le respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. «Es simplemente la consecuencia natural de tus acciones del domingo pasado. Me dijiste que me fuera de tu casa, y eso fue exactamente lo que hice. Pero resulta que técnicamente no era tu casa, sino la mía». El silencio que siguió a mis palabras fue tan profundo que por un momento pensé que la llamada se había cortado. «Pero mamá», comenzó a decir con una voz quebrada que no había escuchado desde que era niño y se lastimaba jugando en el patio, «tú no puedes hacer esto. ¿Dónde vamos a vivir? Los niños van a tener que cambiar de escuela. Patricia va a...» «Mamá, por favor, perdóname por lo que dije. Estaba enojado. No lo dije en serio. Tú sabes que te queremos, que eres parte de nuestra familia». Sus palabras me produjeron una mezcla extraña de ternura y firmeza que no sabía que podía sentir al mismo tiempo. Por un lado, era mi hijo, el bebé que había cargado en brazos durante noches enteras cuando tenía cólicos, el niño que había defendido de los matones del barrio, el joven al que había apoyado incondicionalmente durante todos sus estudios. Pero por otro lado, también era el hombre que me había humillado públicamente, que había elegido la comodidad de su esposa por encima del respeto hacia su madre, que no había sentido ni una pizca de remordimiento durante toda una semana después de echarme de su casa. «Alejandro, mi niño», le dije con toda la paciencia que pude reunir, «durante 30 días tuviste la oportunidad de llamarme, de disculparte, de preguntarme cómo estaba o dónde estaba durmiendo. No lo hiciste ni una sola vez. En cambio, organizaron un churrasco para celebrar que ya no tenían que soportarme los domingos. Eso me demostró exactamente el lugar que ocupo en sus vidas y decidí actuar en consecuencia». «No, mamá, no fue así», protestó desesperadamente. «Patricia estaba arrepentida desde el día siguiente, pero pensamos que necesitabas tiempo para calmarte. No organizamos ninguna celebración. Solo invitamos a unos amigos para distraernos porque todos estábamos tristes por lo que había pasado». Sus mentiras sonaban tan falsas que casi me dieron risa. Yo había visto con mis propios ojos la alegría con la que habían organizado esa reunión. La música alta, las carcajadas, la completa ausencia de cualquier señal de remordimiento o preocupación. Durante los siguientes 15 minutos, Alejandro intentó todos los argumentos posibles: que los niños me necesitaban, que Patricia había aprendido la lección y nunca más sería irrespetuosa, que él se había dado cuenta de lo importante que era para la familia, que prometía cambiar completamente su actitud hacia mí. Escuché todo en silencio,
sintiendo cómo cada palabra desesperada confirmaba algo que había sospechado durante años. Mi familia solo me valoraba cuando necesitaba algo de mí. El proceso legal ya está en marcha, Alejandro, le dije finalmente con una firmeza que no sabía que poseía. Tienen 22 días más para encontrar un nuevo lugar donde vivir. Les sugiero que comiencen a buscar inmediatamente. Antes de que pudiera responder, colgué el teléfono y lo apagué completamente. No quería escuchar más súplicas, más promesas vacías, más intentos de manipulación emocional. Los siguientes días fueron un desfile constante de llamadas desesperadas que yo simplemente ignoraba. Llamaron desde el teléfono de Patricia, desde números desconocidos que probablemente eran amigos o familiares reclutados como intermediarios. Incluso recibí una llamada de doña Carmen, mi vecina, quien me contó que habían ido a buscarme a mi viejo departamento y le habían rogado que me convenciera de cambiar de opinión. Les dije que usted había tomado la decisión correcta, me contó doña Carmen con una sonrisa en la voz, que era hora de que aprendieran a valorar a su madre. Una semana después de la notificación, llegó a mi puerta un ramo de flores hermoso con una tarjeta firmada por todos los miembros de la familia. Para la abuela más querida del mundo. Te extrañamos mucho. Por favor, regresa con nosotros. Con todo nuestro amor. Alejandro, Patricia, Diego y Santiago. Las flores eran preciosas. Rosas rojas y blancas que probablemente habían costado más dinero del que yo gastaba en comida durante un mes. Pero también llegaron exactamente 8 días demasiado tarde. Las puse en un florero en mi sala y las admiré durante toda la tarde, no porque me hubieran ablandado el corazón, sino porque representaban algo que nunca antes había recibido de ellos, reconocimiento público de mi valor como persona. Durante 16 años había cocinado, limpiado, cuidado niños y gastado mi dinero en esa familia sin recibir jamás ni siquiera un ramo de flores del Día de las Madres. Ahora que finalmente me había alejado, descubrían que era digna de rosas importadas y tarjetas con palabras bonitas. 2 días después, recibí una visita inesperada que me conmovió profundamente. Era Diego, mi nieto mayor, quien había tomado 3 camiones desde la Colonia del Valle hasta mi departamento en la Colonia Doctores para verme en persona. Cuando abrí la puerta y lo vi parado ahí con su uniforme escolar y una expresión de determinación mezclada con nerviosismo, casi me echó a llorar. «Abuela Esperanza», me dijo con una voz que intentaba sonar adulta, pero que todavía conservaba la dulzura de la adolescencia. «Necesito hablar contigo, sin mis papás, sin Santiago, solo tú y yo». Lo invité a pasar y le preparé un vaso de agua de Jamaica mientras él se sentaba en mi pequeño sofá, mirando a su alrededor con curiosidad. Era la primera vez que visitaba este departamento, y pude ver en sus ojos que estaba sorprendido por lo acogedor y organizado que era, tan diferente de la imagen de abuela desamparada que probablemente sus padres habían pintado de mí. «Abuela», comenzó a decir con cuidado, «yo entiendo por qué estás enojada con papá y mamá. Lo que te hicieron el domingo pasado estuvo muy mal, y yo me sentí terrible por no defenderte». Sus palabras me llegaron directamente al corazón, pero me mantuve firme. «Diego, mi nieto querido, tu papá y tu mamá son adultos responsables de sus propias decisiones. Tú eres un niño, y nunca fue tu responsabilidad defenderme de ellos». Le expliqué que mi decisión no había sido tomada por capricho o venganza, sino después de años de faltas de respeto acumuladas que habían culminado en esa humillación pública del domingo. «Pero abuela», me dijo con lágrimas en los ojos, «¿qué va a pasar con nosotros? Papá está muy asustado porque no tenemos dinero para rentar otra casa igual de grande y mamá llora todos los días. Santiago me pregunta constantemente cuándo vas a regresar porque dice que la comida ya no sabe igual sin ti». Cada una de sus palabras era como una pequeña puñalada en mi corazón, pero también me recordaba por qué había tomado esta decisión tan dolorosa pero necesaria. «Diego, escúchame bien», le dije tomando sus manos entre las mías. «Yo siempre los voy a amar a ti y a Santiago más de lo que las palabras pueden expresar. Ustedes son mis nietos, y eso nunca va a cambiar. Pero también necesito que entiendan que su abuela merece respeto y dignidad, y que cuando alguien me trata mal, incluso si es mi propio hijo, tengo derecho a alejarme para protegerme». Le prometí que encontraríamos maneras de mantener nuestra relación sin que eso significara que yo tenía que tolerar el maltrato de sus padres. Cuando Diego se fue esa tarde,
Después de abrazarme con una fuerza que me recordó lo mucho que lo amaba, supe que había tomado la decisión correcta. Mi familia finalmente estaba aprendiendo que Esperanza González, viuda de Herrera, no era una mujer que se podía dar por sentada, humillar públicamente y después recuperar con flores bonitas y promesas vacías. Era una mujer que había descubierto su propio valor después de 70 años de vivir para otros y que ya no estaba dispuesta a sacrificar su dignidad por mantener una paz familiar falsa. Al final de esa semana, exactamente 14 días después de la notificación oficial, el teléfono sonó una última vez. Era Alejandro, pero su voz había cambiado completamente. Ya no sonaba desesperada o suplicante. Sonaba resignada, derrotada, pero también por primera vez en años, genuinamente humilde. «Mamá», me dijo simplemente, «quería avisarte que ya encontramos un lugar donde vivir. Es más pequeño, en una colonia menos bonita, pero es lo que podemos permitirnos. También quería decirte que entiendo por qué lo hiciste. Finalmente entiendo. Han pasado 8 meses desde aquella última conversación telefónica con Alejandro, cuando su voz finalmente sonó diferente, humilde, genuinamente arrepentida. 8 meses desde que escuché por primera vez en años las palabras «entiendo por qué lo hiciste» salir de los labios de mi hijo. Y ahora, sentada en la terraza de mi nuevo departamento en la colonia Roma Norte, con una taza de café recién hecho en mis manos y el sol matutino acariciando mi rostro de 70 años, puedo decir con certeza absoluta que nunca me había sentido tan en paz conmigo misma como me siento en este momento. Este departamento que elegí como mi nuevo hogar es todo lo que soñé durante décadas sin atreverme a admitirlo. Tiene 2 recámaras amplias, una sala luminosa con ventanales grandes que dan a un pequeño jardín comunitario y una cocina moderna donde puedo preparar exactamente lo que quiero comer, cuando quiero comerlo, sin tener que calcular porciones para 5 personas o preocuparme por los gustos exigentes de una nuera desagradecida. La terraza es mi lugar favorito, especialmente durante estas mañanas de noviembre cuando la temperatura es perfecta y puedo escuchar a los pájaros cantando en los árboles de la calle. Cada mañana sigo la misma rutina que he desarrollado durante estos meses, y cada día me sorprende lo mucho que disfruto la simplicidad de vivir solo para mí misma. Me despierto naturalmente a las 7, sin alarma, porque mi cuerpo ha aprendido a descansar verdaderamente por primera vez en décadas. Preparo mi café en la cafetera italiana que me compré como regalo de cumpleaños. Tomo mis vitaminas junto al desayuno que elijo cada día según mis antojos, y luego salgo a caminar por las calles arboladas del barrio durante 1 hora completa. Durante estas caminatas matutinas he descubierto un México que nunca había tenido tiempo de apreciar cuando mi vida giraba completamente alrededor de las necesidades de otros. Me he hecho amiga de Doña Esperanza, la señora que vende flores en la esquina de Álvaro Obregón, y siempre me separa las mejores rosas para el pequeño florero de mi sala. Conozco al señor Roberto, el dueño de la panadería donde compro mis conchas favoritas los sábados por la mañana, y él siempre tiene una sonrisa y una pregunta cariñosa sobre cómo he estado. Son relaciones sencillas, genuinas, sin las complicaciones emocionales y las expectativas agotadoras que caracterizan los vínculos familiares disfuncionales. Los martes y jueves por la tarde asisto a clases de pintura en acuarela en la Casa de Cultura de la colonia, algo que nunca había imaginado que podría hacer a mi edad. Resulta que tengo un talento natural para capturar paisajes, especialmente los atardeceres sobre la Ciudad de México, que puedo ver desde mi terraza en los días despejados. Mi maestra, la profesora Carmen, una mujer de 60 años que se jubiló de ser arquitecta para dedicarse al arte, me ha dicho varias veces que mis pinturas tienen una serenidad y una profundidad emocional que solo pueden venir de alguien que ha encontrado verdadera paz interior. Los viernes por la noche he empezado a ir a un club de lectura que se reúne en una librería de Viejo de la Condesa. Somos 8 mujeres de diferentes edades que nos juntamos a discutir novelas, biografías y libros de poesía mientras tomamos té y comemos galletas caseras que cada una trae por turnos. Es increíble descubrir a los 70 años que tengo opiniones interesantes sobre literatura,
que puedo mantener conversaciones estimulantes con personas que me conocieron ya como la esperanza libre e independiente, sin cargar con la historia de décadas de abnegación y sacrificio familiar. Esta mañana, mientras regaba cuidadosamente las begonias y los geranios que cultivo en macetas alrededor de mi terraza, escuché el teléfono sonar desde la sala. Ya no me sobresalto cuando suena, como me pasaba durante los primeros meses después de la mudanza, cuando cada timbrazo me producía una mezcla de esperanza y temor de que fuera alguien de mi familia tratando de restablecer contacto. Ahora el teléfono suena ocasionalmente con llamadas de mis nuevas amigas, de algún proveedor de servicios, o simplemente con números equivocados que contesto con paciencia y amabilidad. Dejé que el teléfono sonara hasta que se fue a buzón de voz y continué con mi rutina de cuidar las plantas, una actividad que he descubierto que me tranquiliza profundamente y me conecta con algo esencial sobre el ciclo de la vida. Estas flores, que elegí específicamente porque son resistentes y florecen hermosamente, incluso sin cuidados excesivos, me recuerdan constantemente que la belleza puede surgir cuando uno tiene las condiciones adecuadas de respeto, cuidado apropiado y espacio para crecer sin interferencias tóxicas. Después de terminar con las plantas, decidí escuchar el mensaje que habían dejado, más por cortesía que por verdadera curiosidad. Era la voz de Alejandro, que reconocí inmediatamente a pesar de que sonaba diferente, más madura, menos segura de sí misma que cuando era el hombre prepotente que me echó de su casa hace 8 meses. «Mamá», decía el mensaje con una voz que parecía cargada de emociones contenidas. «Sé que probablemente no quieres hablar conmigo y entiendo perfectamente por qué, pero quería contarte que Patricia y yo nos estamos divorciando». Pausé el mensaje y me senté en mi sillón favorito, el de terciopelo azul que compré en un mercado de antigüedades y que va perfectamente con la decoración serena que he creado en mi nuevo hogar. No sentía alegría maliciosa por la noticia, ni satisfacción vengativa, ni siquiera sorpresa particular. Simplemente sentía una especie de neutralidad compasiva, como cuando uno se entera de las dificultades de un conocido lejano, por quien no siente animosidad, pero tampoco responsabilidad emocional. Continué escuchando el mensaje. Las cosas han estado muy mal entre nosotros desde que nos mudamos al nuevo departamento. Ella culpa a todo el mundo por nuestra situación económica. Especialmente me culpa a mí por haber perdido la casa, como ella lo dice. Los niños están sufriendo mucho con las discusiones constantes y yo me he dado cuenta de muchas cosas que antes no quería ver. Mamá, ahora entiendo por qué nunca te gustaba Patricia, por qué siempre te mantenías callada cuando ella te faltaba al respeto. Entiendo por qué papá siempre decía que ella no era buena para nuestra familia. Me levanté y caminé hacia la ventana que da al jardín comunitario, donde una pareja de ancianos estaba jugando ajedrez bajo la sombra de un jacarandá. Habían estado ahí todas las mañanas durante los 8 meses que llevaba viviendo en este lugar, y su rutina constante me daba una sensación extraña de estabilidad y continuidad. El mensaje de Alejandro continuaba. Diego y Santiago me preguntan por ti constantemente. Diego especialmente ha madurado mucho durante estos meses y me ha dicho varias veces que entendió perfectamente por qué tuviste que alejarte de nosotros. Santiago todavía es muy niño para entender todo, pero dice que extraña tu comida y tus cuentos antes de dormir. Estas referencias a mis nietos produjeron la primera punzada real de emoción que había sentido en meses. No de arrepentimiento por mi decisión, sino de ternura genuina mezclada con una tristeza tranquila por todo el tiempo perdido, todas las experiencias compartidas que habíamos sacrificado por culpa del orgullo, la inmadurez y la falta de respeto de los adultos. Pero incluso esa tristeza estaba templada por la certeza absoluta de que había hecho lo correcto, de que no había otra manera de enseñarles el valor del respeto y las consecuencias de sus acciones. «Mamá, no te estoy llamando para pedirte que regreses o para que nos perdones», continuaba el mensaje, y estas palabras captaron mi atención completa porque representaban un nivel de madurez que nunca antes había escuchado en la voz de mi hijo. «Solo quería que supieras que finalmente entiendo todo lo que hiciste por nosotros durante tantos años y todo lo mal que te tratamos a cambio.
Quería que supieras que estoy criando a los niños de manera diferente ahora, enseñándoles a valorar a las personas que los aman, especialmente a las mujeres de la familia que siempre están dispuestas a sacrificarse por otros. Borré el mensaje antes de que terminara de reproducirse completamente. No necesitaba escuchar más disculpas, más promesas de cambio, más reconocimientos tardíos de mi valor como madre y abuela. Ya no buscaba validación externa de mis decisiones o confirmación de que había actuado correctamente. Había encontrado una paz tan profunda conmigo misma que las opiniones de otros, incluso las de mi propia familia, habían perdido el poder de afectarme emocionalmente de manera significativa. Esa tarde, mientras pintaba un atardecer particularmente hermoso que se veía desde mi terraza, con tonos naranjas y rosas que se reflejaban en las ventanas de los edificios vecinos, recibí una sorpresa inesperada. Alguien tocó a mi puerta con golpes suaves, casi tímidos, y cuando fui a abrir, encontré a Diego parado en el pasillo, con una expresión mezcla de nerviosismo y determinación que me recordó vívidamente a Alejandro cuando era niño y había hecho alguna travesura. «Hola, abuela Esperanza», me dijo con una voz que había cambiado notablemente durante estos 8 meses, ahora más grave y madura. «Espero que no te moleste que haya venido sin avisar. Tomé el metro desde casa y quería verte». Había crecido considerablemente. Ya no era el niño de 15 años que había visitado mi departamento anterior, sino un joven de 16 que claramente estaba navegando los desafíos de convertirse en adulto en circunstancias familiares complicadas. Lo invité a pasar y le preparé un vaso de agua de Jamaica mientras él observaba mi nuevo hogar con una expresión de aprecio genuino. «Abuela, este lugar es hermoso», me dijo mientras admiraba mis acuarelas colgadas en las paredes de la sala. «Se ve tan tranquilo, tan diferente de nuestra casa, donde siempre hay gritos o tensión». Me senté frente a él en la pequeña mesa de comedor y esperé a que me contara el verdadero motivo de su visita. «Quería decirte que papá y mamá se van a divorciar», comenzó diciendo, confirmando lo que ya sabía por el mensaje telefónico. «Y también quería pedirte perdón por no haber hecho nada para defenderte ese domingo cuando todo pasó. Yo sabía que lo que estaban haciendo estaba mal, pero tuve miedo de meterme en problemas». Sus palabras me conmovieron profundamente, no porque necesitara sus disculpas, sino porque demostraban un nivel de madurez emocional y responsabilidad personal que muchos adultos never desarrollan. «Diego, mi nieto querido», le dije tomando sus manos entre las mías, notando cómo habían crecido y se habían vuelto más ásperas, las manos de un joven que estaba convirtiéndose en hombre. «Tú eras un niño en una situación muy difícil. Nunca fue tu responsabilidad protegerme de los adultos de la familia. El hecho de que ahora puedas reflexionar sobre lo que pasó y sentir empatía hacia mí demuestra que estás creciendo con un corazón bueno y una conciencia clara». Pasamos 2 horas conversando sobre su vida, sus estudios, sus planes para el futuro y sobre los cambios que había observado en su padre desde la separación. Me contó que Alejandro había empezado a asumir responsabilidades domésticas que antes siempre delegaba en Patricia o en mí, que estaba cocinando para él y Santiago con resultados desastrosos pero con esfuerzo genuino, y que había comenzado a hablar con sus hijos sobre la importancia de tratar a las mujeres con respeto y dignidad. Cuando llegó la hora de que se fuera, Diego me abrazó con una fuerza que me recordó cuánto lo amaba, pero también con una madurez nueva que me hizo sentir orgullosa del joven en que se estaba convirtiendo. «Abuela», me dijo antes de marcharse, «no sé si alguna vez vas a querer tener una relación con nosotros otra vez, pero quiero que sepas que entiendo perfectamente por qué tuviste que alejarte, y que siempre voy a estar agradecido de que me hayas enseñado, aunque fuera de esta manera tan dura, que las personas que nos aman merecen nuestro respeto». Después de que se fue, me senté en mi terraza a ver el anochecer sobre la ciudad, sintiendo una mezcla compleja de emociones que no podía clasificar fácilmente. No era tristeza, ni nostalgia, ni arrepentimiento. Era algo más parecido a una satisfacción serena, a la paz que viene de saber que uno ha actuado con integridad incluso cuando eso ha requerido tomar decisiones difíciles y dolorosas. Esta noche, mientras escribo estas reflexiones en el diario que comencé a llevar después de mudarme aquí, puedo decir con absoluta certeza que mi vida a los 70 años es más plena,
más auténtica y más satisfactoria de lo que ha sido en décadas. He aprendido que el amor verdadero hacia uno mismo no es egoísmo, sino la base necesaria para poder amar a otros de manera sana y equilibrada. He descubierto que establecer límites claros no es crueldad, sino una forma de enseñar a las personas importantes en nuestras vidas cómo tratarnos con la dignidad que merecemos. Hace 3 meses, algo inesperado sucedió que puso a prueba toda la serenidad que había cultivado durante estos meses de vida independiente. Recibí una llamada de una trabajadora social del Hospital General, informándome que Santiago, mi nieto menor, había sufrido un accidente en la escuela y necesitaba cirugía de emergencia. Al parecer, había caído mal durante una clase de educación física y se había fracturado el brazo en 2 lugares. La trabajadora social me explicó que Alejandro estaba en el hospital, pero que había preguntado específicamente por mí, mencionando que era importante que su madre estuviera presente. Mi primera reacción fue automática: buscar mis llaves, mi bolso, correr hacia el hospital sin importar ninguna otra consideración. Pero entonces me detuve frente a la puerta de mi departamento, respiré profundamente y me pregunté qué era realmente lo correcto en esa situación. No dudaba ni por un segundo que amaba a Santiago más de lo que las palabras podían expresar, y que haría cualquier cosa por su bienestar. Pero también sabía que no podía permitir que una emergencia médica borrara de un plumazo todos los límites que había establecido y toda la dignidad que había recuperado. Llamé de vuelta al hospital y hablé directamente con la enfermera a cargo de Santiago. Le expliqué que era la abuela del niño, pero que necesitaba hablar con el padre antes de tomar cualquier decisión sobre mi presencia en el hospital. Cuando Alejandro se puso al teléfono, su voz sonaba quebrada, desesperada, completamente vulnerable de una manera que no había escuchado desde que era un niño pequeño con pesadillas. «Mamá», me dijo sin preámbulos, «Santiago está preguntando por ti. Sigue diciendo que quiere a su abuela Esperanza, que necesita que le cuentes uno de tus cuentos para no tener miedo de la operación». Esas palabras me atravesaron el corazón como una flecha tibia, pero me mantuve firme en mi propósito. «Alejandro», le dije con toda la calma que pude reunir, «por supuesto que quiero estar ahí para Santiago, pero antes necesito que me prometas algo, que esto no va a ser interpretado como una reconciliación automática, que no vas a usar la vulnerabilidad de tu hijo para tratar de manipularme emocionalmente, y que después de que Santiago esté bien, respetarás mi decisión de mantener la distancia que he establecido». Hubo un silencio largo antes de que Alejandro respondiera, y cuando finalmente habló, su voz tenía una humildad genuina que no había escuchado en años. «Mamá, te doy mi palabra. Solo quiero que Santiago sienta que tiene a toda su familia apoyándolo en este momento difícil. Después de eso, respetaré cualquier decisión que tomes sobre nuestra relación». Esa promesa, dicha con una sinceridad que reconocí como auténtica, me convenció de que podía ir al hospital sin comprometer los límites que había establecido. Llegué al Hospital General 1 hora después y encontré a Santiago en una cama de pediatría, pálido pero consciente, con su bracito izquierdo inmovilizado esperando la cirugía. Cuando me vio entrar a la habitación, su rostro se iluminó con una sonrisa que me recordó vívidamente al niño pequeño que solía correr a abrazarme cada domingo cuando llegaba a su casa. «¡Abuela Esperanza!», gritó con alegría genuina. «Sabía que vendrías. Papá me dijo que quizás no podrías venir, pero yo le dije que mi abuela siempre viene cuando la necesito». Me acerqué a su cama y tomé su mano derecha, la que no estaba lastimada, sintiendo cómo sus pequeños dedos se aferraban a los míos con una confianza total que me hizo recordar por qué había sido tan difícil alejarme de esta familia. «Estoy aquí, mi nieto querido», le dije acariciando su cabello castaño que siempre se alborotaba sin importar cuánto trataran de peinarlo. «¿Te duele mucho?». Él negó con la cabeza, haciendo una mueca valiente que me partió el corazón. «No mucho», me mintió con la bravura típica de un niño de 13 años que no quiere admitir su miedo frente a los adultos. «Pero tengo miedo de la operación, abuela. ¿Me puedes contar el cuento del jaguar valiente? Ese siempre me hace sentir más fuerte». Me senté en la silla junto a su cama y comencé a narrarle la historia que había inventado años atrás sobre un jaguar joven que tenía que enfrentar sus miedos para proteger a su familia.
La misma historia que le había contado cientos de veces cuando era pequeño y tenía pesadillas. Mientras hablaba, noté que Alejandro había entrado silenciosamente a la habitación y se había quedado parado cerca de la puerta, escuchando. Cuando terminé el cuento, y Santiago se había quedado dormido con una sonrisa tranquila en el rostro, mi hijo se acercó y me dijo en voz muy baja: «Gracias por venir, mamá. Significa más de lo que puedes imaginar, tanto para él como para mí». No respondí verbalmente, solo asentí con la cabeza, manteniendo el foco en el bienestar de Santiago. La cirugía duró 2 horas, durante las cuales Alejandro y yo permanecimos en la sala de espera sin hablar mucho, pero sin la tensión hostil que había caracterizado nuestras interacciones durante tantos años. Cuando el cirujano salió a informarnos que todo había salido perfectamente y que Santiago se recuperaría completamente, sentí un alivio tan profundo que me mareé ligeramente. Mi nieto estaría bien, y eso era lo único que realmente importaba en ese momento. Cuando Santiago despertó de la anestesia unas horas después, lo primero que preguntó fue si yo seguía ahí. «Aquí estoy, mi amor», le dije tomando otra vez su mano buena. «Todo salió perfecto y tu brazo va a quedar como nuevo». Él sonrió débilmente y me pidió que me quedara hasta que se durmiera otra vez. Me quedé a su lado durante 3 horas más, hasta que los efectos de la anestesia pasaron completamente y estuvo lo suficientemente alerta como para bromear sobre cómo iba a impresionar a sus compañeros de clase con su yeso. Antes de irme esa noche, Alejandro me acompañó hasta el estacionamiento del hospital. «Mamá», me dijo mientras caminábamos bajo las luces amarillas del área de visitas, «quería agradecerte no solo por haber venido hoy, sino por la manera en que viniste. Santiago necesitaba a su abuela, y tú estuviste ahí para él sin hacer que esto fuera sobre nosotros o nuestros problemas. Eso me demuestra la clase de mujer que eres, y me da mucha vergüenza recordar cómo te traté durante tantos años». Me detuve junto a mi auto y lo miré directamente a los ojos, viendo en ellos a mi hijo pequeño, pero también al hombre en que se había convertido, con todas sus imperfecciones y toda su capacidad de crecimiento. «Alejandro», le dije con firmeza pero sin hostilidad, «vine porque Santiago me necesitaba, no porque haya cambiado de opinión sobre los límites que establecí. Siempre voy a amar a mis nietos, y siempre estaré disponible para ellos cuando realmente me necesiten. Pero eso no significa que las cosas entre nosotros hayan vuelto a ser como antes». «Lo entiendo perfectamente, mamá», me respondió con una madurez que me sorprendió. «Y te prometo que no voy a usar lo que pasó hoy para presionarte o hacerte sentir culpable. Solo quería que supieras que estoy trabajando en convertirme en un mejor hombre, en ser el tipo de hijo que mereces y el tipo de padre que mis hijos merecen. No sé si algún día me perdonarás completamente, pero quiero que sepas que tu ejemplo me está enseñando cosas importantes sobre respeto y dignidad». Regresé a mi departamento esa noche con una mezcla de emociones complejas que tardé varios días en procesar completamente. No me arrepentía para nada de haber ido al hospital, pero tampoco había sentido ningún impulso de reconciliación inmediata o de perdonar y olvidar todo lo que había pasado. Había ido porque mi nieto me necesitaba, punto, y había logrado mantener mis límites emocionales incluso en una situación tan cargada de emociones. Eso me hizo sentir orgullosa de la mujer en que me había convertido durante estos meses de vida independiente. 2 semanas después de la cirugía de Santiago, recibí una tarjeta de agradecimiento dibujada por él con su mano buena. Era un dibujo colorido de una abuela con cabello gris, abrazando a un niño con yeso en el brazo, y abajo había escrito con su letra infantil: «Gracias, abuela Esperanza, por venir cuando te necesité. Eres la mejor abuela del mundo y siempre te voy a querer». Guardé esa tarjeta en la gaveta especial, donde conservo los pocos recuerdos que quiero preservar de mi vida familiar. El mes pasado, en octubre, decidí hacer algo que había estado considerando durante semanas. Escribí una carta larga a Diego y Santiago, explicándoles con palabras cuidadosamente elegidas por qué había tomado las decisiones que tomé, qué había aprendido sobre mí misma durante estos meses, y cómo podrían aplicar estas lecciones a sus propias vidas cuando fueran adultos. No era una carta de reconciliación ni una invitación a restablecer la relación familiar. Era una carta de una abuela que quiere compartir su sabiduría con sus nietos sin las complicaciones de la dinámica familiar disfuncional.
En esa carta, les expliqué que a veces amar a alguien verdaderamente significa establecer límites que pueden parecer duros, pero que son necesarios para preservar la dignidad de todas las personas involucradas. Les conté sobre la importancia de tratarse a sí mismos y a los demás con respeto, especialmente a las mujeres de sus vidas que siempre estarán dispuestas a sacrificarse por su bienestar. Les hablé sobre la diferencia entre amor condicional y amor sano, entre ser generoso y ser un tapete emocional. También les conté sobre mi nueva vida, mis clases de pintura, mis amigas del club de lectura, mis caminatas matutinas, para que entendieran que alejarse de una situación tóxica no significa convertirse en una persona amargada o solitaria. Al contrario, significa crear espacio para que florezcan aspectos de nosotros mismos que habían estado dormidos durante demasiado tiempo. Les expliqué que era posible ser una mujer de 70 años y seguir creciendo, seguir descubriendo talentos nuevos, seguir haciendo amistades significativas. Envié esa carta a través de correo certificado a la nueva dirección donde viven ahora con Alejandro. Y 2 semanas después, recibí una respuesta de Diego que me conmovió profundamente. Me escribió que había leído la carta varias veces, que la había compartido con Santiago explicándole las partes que él podía entender a su edad, y que habían decidido guardarla como un tesoro familiar que algún día podrían usar para enseñar a sus propios hijos sobre la importancia del respeto y la dignidad personal. Abuela Esperanza, escribía Diego con una caligrafía que había mejorado notablemente desde la última vez que la vi. Quiero que sepas que papá está cambiando realmente. Ya no grita como antes, nos está enseñando a cocinar, y siempre habla de ti con respeto cuando menciona tu nombre. También nos está explicando por qué lo que te hicimos estuvo mal y por qué tuviste que alejarte para enseñarnos una lección importante. Creo que todos estamos aprendiendo a ser mejores personas gracias a lo que tú nos enseñaste. La carta de Diego terminaba con una frase que me hizo llorar por primera vez en meses, no de tristeza, sino de orgullo y esperanza. No sé si algún día podremos volver a ser una familia normal, pero quiero que sepas que siempre voy a estar agradecido de que mi abuela haya sido lo suficientemente fuerte y valiente para enseñarnos lo que realmente significa amar a alguien de manera correcta. A veces, cuando el viento mueve las hojas de mi jacarandá y llena mi terraza con su perfume dulce, cierro los ojos y susurro una pequeña oración de gratitud por haber encontrado el coraje necesario para alejarme de una situación que me estaba destruyendo lentamente. No sé si algún día habrá reconciliación con mi familia, si mis nietos y yo podremos construir una relación nueva basada en respeto mutuo, o si mi historia con Alejandro terminó definitivamente ese domingo de humillación. Y la verdad es que ya no me angustia no saberlo. Esta mañana, mientras tomaba mi café en la terraza, viendo a los niños del barrio caminar hacia la escuela con sus mochilas coloridas, reflexioné sobre todo lo que había vivido durante estos 10 meses desde aquel domingo terrible que cambió mi vida para siempre. Habían sido meses de dolor, sí, pero también de crecimiento, de descubrimiento personal, de recuperación de una dignidad que había perdido gradualmente durante décadas sin darme cuenta. He aprendido que nunca es demasiado tarde para reinventarse, para establecer límites sanos, para elegir la propia felicidad por encima de la comodidad familiar. He descubierto que el amor verdadero a veces requiere tomar decisiones difíciles, que pueden parecer crueles desde afuera, pero que son necesarias para preservar la integridad emocional de todas las personas involucradas. He comprendido que enseñar con el ejemplo, incluso cuando ese ejemplo implica alejarse, puede ser el regalo más valioso que podemos dar a las personas que amamos. Ahora, sentada en mi terraza mientras escribo las últimas páginas de este diario, que se ha convertido en el testimonio de mi transformación, puedo decir con absoluta certeza que soy más feliz, más auténtica y más completa como persona de lo que he sido jamás. No porque haya dejado de amar a mi familia, sino porque finalmente he aprendido a amarme a mí misma con la misma intensidad y dedicación que siempre puse al amar a otros. Porque finalmente he aprendido la lección más importante de mi vida. A veces, el mayor acto de amor hacia nosotros mismos y hacia las personas que queremos es elegir el silencio que preserva nuestra dignidad, incluso cuando ese silencio duele. A veces,
el mayor recomienzo es el silencio que decidimos mantener. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde nos está viendo? Comente abajo.